¿Qué onda, jóvenes artistas, compositores y animadores? Como siempre es un gusto estar con ustedes. Bien, vamos a trabajar nuevamente lo que son los algoritmos, cosa que no les ha costado trabajo, sino que les ha costado un siglo poder entender. Vamos por partes, vamos a explicar qué es un algoritmo y luego posteriormente vamos a trabajarlo con la herramienta de PSeint. Para tal motivo, yo les hice una presentación en PowerPoint. Es algo muy sencillo. ¿Sale? Entonces vamos a entender qué es un algoritmo. Un algoritmo es un conjunto finito de instrucciones que van a especificar una secuencia de operaciones a realizar en orden para resolver un problema en específico. En otras palabras, un algoritmo es un método para la solución de un problema. Todo lo que tú haces en la vida cotidiana, los problemas que haces en matemáticas, en física, lo que tú estás aprendiendo en inglés, todo lo que tú desarrolles en tu vida cotidiana es un algoritmo. ¿Por qué? Porque tiene una entrada, un proceso de información y una salida. ¿Sale? Generalmente vamos a decir que un algoritmo se puede realizar varios problemas que se relacionen entre sí. Un algoritmo se aplica a un problema o clase de problemas específicos. El rango de las entradas o dominios se tiene para definir previamente, ya que está determinado el alcance o la generalidad del algoritmo. Y por último, su limitación. Nos dice que un algoritmo es finito en tamaño y tiempo, y la ejecución de un algoritmo programado debe de finalizar después de que se haya llevado a cabo una cantidad finita de operaciones. Por tal motivo entendemos que un algoritmo debe ser preciso, definido y finito. Son las tres opciones que tú tienes, bueno, no las tres opciones, los tres elementos que debes de considerar de un algoritmo: preciso, definido y finito. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es la herramienta de PSeint. Vamos a explicarlo nuevamente para que entendamos cómo trabaja. Aquí yo ya les hice tres archivos. Uno en el que nos va a dar el repaso de cómo se trabaja con la aplicación. El siguiente va a ser un ciclo sí y el tercero va a ser un ciclo sí, en el que trabajamos lo que era la nómina. Vamos por partes. Algoritmo. Donde dice repaso es donde vamos a escribir el nombre del algoritmo. Escribir es una palabra reservada. Entonces voy a poner en una palabra reservada, voy a poner escribir. Hola alumnos queridos, este es un nuevo intento de algoritmos. En una segunda línea escribo, esta es una secuencia de escritura en pantalla. Pongo un espacio y pongo escribir. Todo texto que se escribe entre comillas es parte del texto que nosotros vamos a imprimir por pantalla. Luego nos dice una nota que me comentaban algunos de ustedes. Las variables no se escriben entre comillas, se escriben exactamente igual. Lo explico un poquitito más adelante. Escribir, por ejemplo, introduce un número. Ya que el usuario lo introdujo, lo va a leer y lo va a almacenar en una variable que se llama número. ¿Sí? Esta variable, si ustedes ven, aquí les puse un comentario. La palabra número no está escrita entre comillas porque es una variable, no es texto. En una segunda línea escribo introduce otro número y lo voy a poner y lo voy a asignar como número 2. Y de igual manera les pongo un texto que dice la palabra número 2 no está escrita en comillas porque es otra variable. Asigno una nueva variable que se va a llamar resultado. Resultado va a ser igual a número, que es la variable que yo escribí aquí arriba, y a número 2, que es la segunda variable que yo escribí. ¿Sale? Ahora bien, estas dos variables son variables que introdujo el usuario, no ustedes. ¿Sabes? Bien, ahora dice escribir el resultado de la suma de número, que es esta, y número 2 es igual a resultado, porque resultado es igual a número más número 2. ¿Sí? Y posteriormente les pongo unas líneas de comentario para que se apoyen con ellas. Dice, en esta línea se invoca a la variable resultado. Por eso no se pone entre comillas. Si se dan cuenta, aquí resultado está fuera de comillas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resultado es una variable. ¿Sí? Después dice, la escritura de variables no lleva separación. No se puede escribir número 1 separado. Se escribe como número 1 junto o número guión bajo 1, pero jamás van a estar separadas. ¿Sale? Ya lo hemos comentado. ¿Por qué? Porque nos va a provocar error y el sistema va a detectar que es una variable separada de otra. ¿Sí? Bien, después nos dice otra nota. Se debe de poner nombre de variables adecuados, no textos completos. Por ejemplo,
Se escribe fecha de nacimiento o fecha-NAC, ¿sale? No escribir fecha de nacimiento del usuario. Todo esto es un texto demasiado largo, ¿sí? Hay que tener la habilidad de poner nombre de variables que sean los adecuados, que nos señalen cuál es el nombre de la variable, pero no ponerlo jamás con un texto demasiado largo, ¿sale? Bien, si yo ejecuto este programa, ¿qué es lo que va a pasar? Nos va a indicar cuáles son las primeras líneas. Lo voy a poner por aquí así, ¿sale? Dice: hola alumnos queridos, este es nuevo intento de algoritmos. Hola alumnos queridos, este es un nuevo intento de algoritmos, ¿sale? En una siguiente línea nos dice: esta secuencia de escritura en pantalla. Esta es una secuencia de escritura en pantalla. Posteriormente nos va a decir: todo texto se escribe entre comillas, lo que les estuve mencionando, y las variables no se escriben entre comillas, ¿sale? Por ejemplo, introduce un número, y aquí me lo está pidiendo. Si introduzco el número 6, al darle enter me va a pedir el otro. Introduce otro, le voy a poner un 10. Al darle enter va a ser la sumatoria de los dos números, me va a decir que es 16. El resultado de la suma de número 1 y número 2 va a ser igual a 16. Ejecución finalizada, y con eso comprobamos que este algoritmo funciona adecuadamente, ¿vale? Bien, pasamos al siguiente ejercicio. En un segundo ejercicio nos está diciendo que la edad sea mayor de 18 años. Escribe: introduce tu edad. Lo va a asignar a la variable edad. Date cuenta que introduce tu edad está entre comillas. ¿Por qué? Porque es texto, y edad, como es una variable, no lo pongo entre comillas. Posteriormente lo voy a invocar. Si edad es mayor o igual a 18, entonces escribir: felicidades, eres mayor de edad, puedes entrar al antro. Si no, o el caso contrario, lo lamento, aún no eres pequeño para poder ingresar al bar. Fin del ciclo sí, porque lo iniciamos. Todo ciclo que inicia debe de terminar. Acuérdate que un algoritmo es finito. Y escribo la palabra escribir. Fin del programa con la sentencia sí. Lo voy a ejecutar. Al ejecutar el programa, la aplicación, perdón, el algoritmo, le voy a poner aquí. Dice: introduce tu edad. Le voy a poner que tengo 20 años. Le doy enter, me dice: felicidades, eres mayor de edad, puedes entrar al antro. Fin del programa con la sentencia sí. Vamos a ver el caso contrario. Lo vuelvo a ejecutar. Vamos a ponerlo aquí. Yo le voy a poner ahora que tengo 16 años. Me dice: lo lamento, aún eres pequeño para poder ingresar al bar. Fin del programa con la sentencia sí. Y aquí ya estoy ocupando la sentencia sí, y estamos viendo que funciona adecuadamente la función sí con el sí no. Ahora vamos a ver un ejercicio que es el que yo te solicité que trabajaras en clase. Nos dice: realizar un algoritmo que solicite al usuario introducir su nombre, departamento en el que trabaja y su salario diario. Condiciones: si el salario mensual es mayor o igual a 10,000, descontar 3% sobre salario mensual bruto, descontar 2% sobre salario mensual bruto, y descontar faltas si y solo si las hay. Imprimir por pantalla el nombre del usuario y el usuario neto que va a cobrar. La siguiente condición es: si el salario mensual no es mayor o igual a 10,000, entonces no hacer ningún tipo de descuento y solo descontar faltas en caso de existir. Imprimir por pantalla el nombre del usuario y el salario neto a cobrar. ¿Cuál es la dinámica de este algoritmo? Pasamos a la pantalla. Nos dice: algoritmo nómina. Escribir: introduce tu nombre. Se lo asignamos a la variable nombre. Escribir: introduce el departamento en el que trabajas. Ponemos el nombre del departamento. Lo asignamos a la variable departamento. Escribir: introduce tu salario diario. Lo asignamos a la variable salario diario. Escribir: introduce las faltas que tuviste en el mes. Lo asignamos a la variable faltas. Ya que tengo los requerimientos necesarios, hago una primera operación. Salario mensual, se lo asigno a la variable mensual, va a ser igual a salario diario por 30. ¿Por qué por 30? Pues porque el mes fiscal tiene 30 días. ¿Sale? Bien. Ahora sí pasamos a la primera condición. Si salario mensual, que es la variable que tengo aquí arriba, es mayor o igual a 10,000, entonces realizamos otras operaciones. Descuento de ICR, que era del 3%, va a ser salario mensual por el punto 03. Punto 03 significa 3%. Descuento de seguro social va a ser igual
a salario mensual por 0.02. ¿Por qué 0.02? Porque es el 2% sobre el salario que va a cobrar el usuario. Después dice descuento por faltas. Si el usuario tuvo alguna falta, pues entonces lo vamos a descontar a nuestro salario mensual, que va a ser salario diario por faltas. ¿Sale? En una siguiente variable pongo salario neto. Salario neto es lo que va a cobrar el usuario. Va a ser igual al salario mensual menos la suma de todos estos descuentos. ¿Sale? ¿Por qué? Porque estamos descontando el 3% de ISR, el 2% de seguridad social y faltas en caso de que las haya tenido. Primero hago la sumatoria y posteriormente se lo voy a descontar al salario mensual. Ahora bien, abajo dice escribir nombre. ¿Por qué nombre ya no lo tengo entre comillas? Bien, exacto. Porque nombre ya es una variable que habíamos asignado previamente. ¿Sale? Ahora lo pongo en texto. Escribir tu salario mensual neto a cobrar es... 2 puntos, espacio, comillas, y pongo salario neto. Aquí, si se dan cuenta, salario neto no está entre comillas. ¿Por qué? Porque es una variable, efectivamente. Y esta variable de salario neto es la que yo tengo aquí arriba. ¿Sale? Bien, esto es si el salario es mayor o igual a 10,000. Si no es igual, entonces únicamente vamos a hacer lo siguiente. No vamos a descontar nada por faltas. Perdón, me equivoqué. Vamos a descontar las faltas que tuvo en el mes, lo vamos a multiplicar el salario diario por las faltas y vamos a poner el salario neto va a ser igual al salario mensual, descuento por faltas. No estoy descontando ni ISR ni seguridad social. ¿Por qué? Porque no entra en el tabular que nosotros estamos trabajando en este caso. Vamos a escribir el nombre del usuario y va a escribir tu salario mensual neto a cobrar es, coma, vamos a poner salario guión bajo neto. ¿Qué es salario neto? La operación que nosotros estamos realizando aquí. Iniciamos el ciclo sí, terminamos el ciclo sí y terminamos nuestro algoritmo. Vamos a ver qué gestos hace, vamos a ejecutarlo. En el momento que yo ejecuto el algoritmo, me dice introduce tu nombre. Vamos a ponerle Cejas. Departamento en el que trabajas, informática. ¿Cuál es tu salario diario? Vamos a decirle que gano 200 pesos diarios. Le doy enter. ¿Cuántas faltas tuviste en el mes? Le voy a decir que yo no falta ningún día. 0. Por lo tanto, me va a decir que mi salario mensual son 6,000 pesos. ¿Por qué? Porque si gano 200 pesos por 30, el salario que me está dando son funcionando adecuadamente. Vamos a ver otro caso. Vamos a volverlo a ejecutar. Le dice, introduce tu nombre. Le pongo otra vez Cejas. El departamento que trabajas, informática. Introduce tu salario diario. 400 pesos. Si ponemos la operación de 400 pesos, 4 por 3 serían 12,000 pesos los que estaría ganando mensuales. Sin embargo, hay que quitarle todos los descuentos. Me va a decir cuántas faltas tuviste en el mes. Le voy a decir que no tuve ninguna. ¿Sale? Y me va a decir que mi salario neto a cobrar son 11,400. ¿Por qué? Porque me está sumando el ISR, la seguridad social y lo está descontando a los 12,000 pesos. Y con esto comprobamos que el algoritmo funciona adecuadamente. Bien, señores, espero que les haya servido este repaso. Por favor, revisen nuevamente las instrucciones. Las operaciones que estoy realizando en este algoritmo de nómina o de salario, como lo quieran bautizar, están indicadas por color gris y están en doble barra, lo que significa que son comentarios. Por ejemplo, aquí el salario mensual te está diciendo que es la operación para obtener el cálculo del salario mensual, que es el salario diario por 30 días. ¿Sale? Y así sucesivamente, cada instrucción tiene su propio comentario para que entendamos de qué se trata. Bueno, señores, que tengan un excelente día. Nos vemos pronto. Cuídense.